Bueno, desde febrero, medio fines de febrero, empezamos a hacer los test rápidos. Anteriormente lo que hacíamos era tomar la muestra y mandar al laboratorio de alta complejidad de emisiones, el LACMI. Entonces se hacían por ahí pocos testeos. A partir de febrero el Ministerio empezó a mandarnos los test rápidos, entonces se están haciendo acá. Y bueno, realmente hay cada vez más demanda. Por ahí no estamos llegando a hacer a todos los que quisieran, porque a pesar de que el Ministerio nos está mandando, hay demasiada gente que se quiere hacer por las dudas y nosotros no tenemos un centro de testeo rápido. Lo que tenemos es un número de teléfono al cual los pacientes deben comunicarse y pedir el turno. O sea, ese número de teléfono se tiene que comunicar por WhatsApp. El médico evalúa y le da el turno. ¿Por qué? Porque hay pacientes que piden turno porque tuvieron contacto y quieren hacerse y por ahí tuvieron contacto hace 2 o 3 días y no corresponde que se le haga. Entonces por ahí nosotros filtramos un poco por ese lado. Le pedimos a la gente en lo posible que pida el turno por el teléfono. A los que tienen IPS también le pedimos si pueden sacar turno en el IPS porque tienen esa posibilidad también, para por ahí no sacarle el lugar a la gente que no tiene obra social, o sea, no, cualquier otra obra social sí, porque otras obras sociales no están haciendo, pero el IPS sí. Bueno, el tema es que hay demasiada gente que se quiere hacer porque tuvo contacto estrecho, dicen que la gente tiene que evaluar bien qué es un contacto estrecho. Si se cumple el protocolo, no debería haber gente que necesite hacerse hisopado por contacto estrecho, ni en el trabajo, ni en las escuelas, porque se supone que en esos lugares no hay contacto estrecho entre las personas. Entonces los únicos contactos estrechos serían el grupo familiar. Igualmente, o sea, a veces hay reuniones familiares donde se juntan varias familias y bueno, entonces hay contacto estrecho. Pero sí o sí les pedimos que esperen por lo menos al 5.º día después del último día de contacto para querer hacerse el hisopado, porque no tiene sentido hacerse antes. Y lo que veníamos haciendo y ahora estamos tratando de restringir un poco es el tema del alta. Cuando el paciente cumple los 14 días, el paciente que es positivo cumple los 14 días, tiene que volver a comunicarse al teléfono ese y pedir que el médico le dé el alta. El paciente positivo se debe comunicar al número de vuelta ese para avisar que es positivo. El médico le hace un seguimiento a él y a su grupo familiar. Entonces, pasan los 14 días, el paciente no tiene más síntomas, el grupo familiar no tuvo síntomas. Si la persona que dio positivo o cualquiera de su grupo familiar necesita un certificado, el médico le hace un certificado sin necesidad de volver a hacer el hisopado. Entonces evitamos por ahí que sea un número tan grande de gente que quiera realizarse el test. Por último, ¿se puede decir un porcentaje aproximado de la cantidad de casos positivos que se dan en estos testeos? Nosotros tenemos más o menos entre un 20 y un 30% de test positivos, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros filtramos a la gente, o sea, no es que se le hace a todo el que quiere hacerse por las dudas, o sea, no. Entonces vamos a tener un porcentaje bastante alto, porque más o menos la mitad de esas personas son pacientes con síntomas, o sea, el 50% tenemos pacientes con síntomas y el otro 50% son pacientes que quieren hacerse porque tuvieron contacto estrecho con algún positivo. Entonces esperan los 5 días y se hacen, ¿viste? Ahora que, bueno, nosotros estamos por ahí con los test un poco restringidos, entonces por ahí vemos de tratar de hacerle principalmente a los sintomáticos.